Hola, buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la unidad 4 de elementos de transición. Yo les dejé para que escuchen unos audios de la primera parte. ¿Les quedó alguna duda de eso o continuamos a partir de ahí? No sé si tuvieron tiempo de escucharlos. Profe, yo tengo una duda. Sí, No entendí decime. muy bien por qué tienen actividad catalítica. Bueno, eso se debe a que como tienen muchos estados de oxidación posibles, en realidad los catalizadores actúan interaccionando con los compuestos que llegan a la superficie del elemento o en la superficie donde se va a llevar a cabo la reacción. Entonces, al tener muchos estados de oxidación posible, o tienen más posibilidad de interaccionar con más tipos de compuestos, entonces interaccionan, por ejemplo, con los gases que llegan para reaccionar en una superficie y en realidad el catalizador lo que hace es acelerar la reacción, pero sin intervenir en la reacción, no forma parte de la reacción, sino que como que ayuda a que esa reacción se lleve a cabo a mayor velocidad. Y esa capacidad que tienen es gracias a la gran variedad de estados de oxidación que tienen la mayoría de los elementos de transición. Y también funcionan como catalizadores óxidos, como vimos, no solo el metal finamente dividido, que el que sea que esté finamente dividido también hace que tenga más superficie de contacto con los compuestos que va a interaccionar, sino también óxidos, ¿sí? Como habíamos visto en distintos procesos industriales que se utilizaban óxidos de elementos de transición como catalizadores. Profe, yo tenía una duda de un complejo, Sí. que era el segundo de los ejemplos, que era hierro, o sea, dice penta, ciano nitrosonio, Espera ferrato. Dale. que comparto la presentación así lo vemos sobre el ejemplo. ¿Dónde está la nomenclatura, decís? Sí, ¿Acá? sí. En Sí. este caso, vos te diste cuenta que el NO era un catión porque por el estado de oxidación del hierro, porque también vi que estaba el otro, que estaba el Ah, nitrosilo, además del vos decís nitrosonio. que no tiene carga. Claro. Si ese no tuviera carga, podría ser hierro más 3 también. Sí, sí, se podría dar con el otro estado de oxidación. Ah, ok, pero este es un caso como excepcional. En el resto vamos a saber cuál es cuál. Sí, en realidad acá podría haber sido cualquiera de los dos, porque podría haber, si queda como -2, el hierro puede tener estado de oxidación más 3 también, ¿sí? Mirando la carga que tiene el complejo. Sí, podría haber sido el otro también, y por la ubicación también, que se ubica delante del negativo. Sí, podría haber sido el otro. Perfecto, gracias. No, no es nada. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una Sí, pregunta. sí, Cuando vemos la geometría octaédrica, sí, no vimos que había dos bidentados y explicaste como que coordinaban en posiciones siempre adyacentes, sí. pero no me terminó de quedar claro muy bien eso. Siempre que haya bidentados, a ver, acá por ejemplo tenemos el dibujo. Siempre que haya bidentados,
las dos posiciones por donde coordina el ligando las vamos a tomar en cis o adyacentes, ¿sí? Porque no le da el largo al compuesto para poder coordinar en trans. ¿Sí? En este caso, que es la etilendiamina, que tiene 2 carbonos y un NH2 y un NH2 en cada punta, esa distancia en donde están los Ns, que son los que coordinan con el catión central, con sus pares libres, no le da la distancia para coordinar en trans, o sea que no llegaría a coordinar, por ejemplo, entre esta posición y esta otra posición, ¿sí? Por eso siempre los dibujamos como que coordinan en cis, en posiciones cis, porque no da el largo para que llegue a dos posiciones que están en trans. Buenísimo, gracias. No es nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo te quería preguntar del parcialito. Sí. ¿Puede ser Sí. que aparezcan 6 minutos nada más de Sí, resolución? sí. Son 6 minutos nomás, porque son preguntas muy rápidas. ¿Son 10? Van a ver, sí, pero van a ver que son rápidas, les va a sobrar tiempo, les va a alcanzar para contestarlo. Ok, gracias. No es nada. ¿Alguna otra consulta de la clase, de lo que escucharon? Bueno, continuamos entonces a partir de ahí. Para toda la parte de complejos hay subido un apunte también que se llama complejos de coordinación, que está bastante claro y no está eso en general tan específico en los libros. Entonces yo les recomiendo que la parte de complejos la lean de ahí, sobre todo los distintos D que vamos a empezar a ver ahora, la estabilidad, y toda la parte del análisis del color, de los espectros. Miren ese apunte que está bastante claro. Bueno. Vamos a empezar ahora entonces a partir de los isómeros ópticos, ¿sí? Porque lo que les había dejado explicaba toda la parte de los distintos isómeros hasta geométricos y vamos a continuar a partir de los estereoisómeros ópticos. Que lo que les había explicado es que los estereoisómeros son aquellos isómeros en donde siempre están unidos los mismos átomos entre sí, pero están orientados diferentes en el espacio. Esa es la diferencia que tienen entre un isómero y otro. Vamos a ver entonces la parte de los isómeros ópticos. Acá. Bien, entonces, un isómero óptico lo vamos a poder determinar dibujando lo que se llama la imagen especular del complejo, que sería como la imagen que se vería reflejada en el espejo de ese complejo. Sí, acá tienen un espejo y, por ejemplo, si nosotros ponemos la mano frente al espejo, vamos a ver su reflejo. Esa sería la imagen especular de la mano. Y vamos a ver que si giramos la mano, nunca una con otra se va a poder superponer, ¿sí? O sea que la imagen especular, en este caso de la mano, es diferente a la mano real que se estaba reflejando en el espejo. Si nosotros tenemos un complejo, por ejemplo, este que está acá abajo, ¿sí? Que tiene 3 ligandos celestes, uno verde, uno amarillo y uno rojo, y lo ponemos frente a un espejo, la imagen que veríamos reflejada es esta que tenemos a la derecha, ¿sí? Más hacia adelante el amarillo y el rojo, como se ven acá que están más cerca del espejo, más alejados los celestes, arriba el verde, abajo el celeste, arriba el verde y abajo el celeste, ¿sí? Si tenemos ligandos bidentados, como el caso este de acá arriba, veríamos, si este es el complejo, esta sería su imagen, ¿sí? Que el bidentado coordina del de arriba al de más adelante, como vemos acá, entre estos dos de atrás, que quedarían ahora acá atrás, y entre estos dos de acá adelante, que quedarían acá adelante. Entonces, si el complejo y su imagen especular no se superponen, quiere decir que esos dos complejos son diferentes
y son isómeros ópticos entre sí. Si nosotros dibujamos la imagen especular de un complejo, lo rotamos y se superpone con el complejo inicial, quiere decir que ese complejo no tiene isómero óptico, porque su imagen especular es exactamente igual al complejo inicial. ¿Sí? Todos aquellos complejos que tienen isómero óptico, las propiedades entre el complejo y su isómero óptico, todas las propiedades químicas y las propiedades físicas son exactamente iguales, tienen el mismo color, el mismo punto de fusión, pero la única diferencia que tienen es hacia dónde giran el plano de una luz polarizada. Si nosotros tenemos acá, por ejemplo, en este recipiente, una muestra de un complejo que es ópticamente activo y le hacemos incidir una luz que está polarizada en un plano, vamos a ver que ese complejo va a rotar el plano de la luz polarizada en un sentido, un determinado ángulo. Y si ahora esta muestra la cambiamos por su isómero óptico, lo que vamos a ver es que va a rotar también el plano de la luz polarizada exactamente en el mismo ángulo, pero hacia el otro lado. Entonces, la única diferencia que hay entre el complejo y su isómero óptico es la dirección en donde giran el plano de una luz polarizada. Uno hacia un lado y el otro hacia el otro. Pero el ángulo que lo giran es exactamente igual. O sea que esa es la única diferencia que hay entre esos dos complejos. Y además, con respecto a la reactividad química, van a reaccionar de la misma manera, salvo que se los haga reaccionar con otro compuesto que también sea ópticamente activo. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a analizar ahora la cantidad de estereoisómeros que puede tener este complejo. Un complejo que tiene un catión central, dos ligandos bidentados y dos ligandos monodentados, ¿sí? Que lo llamamos L al bidentado y B al monodentado. Si hablamos de estereoisómeros, estamos incluyendo tanto los isómeros ópticos como los isómeros geométricos, ¿sí? De acuerdo al cuadro que vimos al principio. Entonces, cuando queremos determinar cuántos estereoisómeros tiene un determinado complejo, lo primero que hacemos es dibujar sus isómeros geométricos. ¿Sí? Entonces, en este caso, como ya habían visto en el ejemplo anterior, si tenemos dos bidentados y dos monodentados, vamos a tener dos isómeros geométricos posibles. El que llamamos cis, en donde los ligandos monodentados están en posición cis, y el que llamamos trans, en donde los ligandos monodentados están en posición trans. Recuerden que esta es solo una forma de representarlo. Yo lo podría haber representado, por ejemplo, con el cloro acá y el cloro acá, porque también es una posición cis. O los dos cloros acá, que también es una posición cis. ¿Sí? Cuando tengan que dibujar isómeros, se tienen que mirar de dibujar solamente los que son diferentes, porque si estos los dibujo en otra posición cis, al rotarlo me va a quedar siempre el mismo complejo. Entonces, cuidado cuando dibujen todos los posibles isómeros. Tienen que tener en cuenta que estén realmente en posiciones diferentes y que quede un complejo diferente. Bien, entonces en este caso tenemos dos isómeros geométricos, el cis y el trans. Y ahora nos queda ver si cada uno de estos isómeros geométricos tiene isómero óptico o no. Entonces, para eso dibujamos lo que sería el espejo, lo representamos con una línea de puntos, y dibujamos su imagen especular, cómo se vería este complejo frente a un espejo. Entonces, colocamos, acá tenemos NH2 y NH2 arriba y abajo, adelante tenemos este NH2, acá este otro, cloro acá atrás y cloro atrás por este lado. O sea que esta sería la imagen especular que se vería de este complejo. Y ahora lo que tenemos que ver es si rotando este complejo nos queda el mismo que teníamos inicialmente
o al rotarlo no se superpone y este es un complejo diferente del primero. Si vemos que es un complejo diferente, quiere decir que este complejo tiene una imagen especular o tiene un isómero óptico, que es este. Entonces ahora rotamos 180 sobre el cuadrado este central, el complejo. Y nos quedaría de esta forma, ¿sí? Rotar 180 significa correr 2 posiciones cada uno de estos átomos que están en el centro o de este grupo, en este caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este cloro que está acá atrás lo roto 2 posiciones hacia la derecha. 1, 2 es este cloro que está acá. Este que está acá lo roto 2. 1, 2 y es este que quedaría acá. Este lo roto 2, 1, 2, entonces ahora el de arriba quedaría unido a esta posición. Y este de acá lo roto 1, 2, quedaría acá atrás y el de abajo quedaría unido a esta posición. ¿Sí? Entonces este sería el complejo rotado 180 de la imagen especular. Y ahora tengo que ver si una vez que lo roté se superpone con el primero o no. En este caso vemos que no se superpone, porque este está en la misma posición, pero fíjense que este quedó ligado distinto, quedó ligado con el de atrás en vez de con este de acá adelante. Entonces, como son diferentes, este es exactamente igual a este. ¿Sí? Estos dos son iguales, nada más que uno está rotado con respecto al otro. Solamente lo roto para poder compararlo con el primero y que me sea más fácil ver si son iguales o no. Entonces, como son diferentes, quiere decir que este complejo tiene isómero óptico. Son 2 complejos diferentes. Y los isómeros ópticos entre sí se llaman enantiómeros. Ahora hago lo mismo con este de acá abajo. Dibujo el espejo, lo vuelvo a dibujar. Acá, para que sea más fácil, directamente invertí la imagen, o sea que quedaron al revés las letras, pero bueno, hagan de cuenta que están al derecho. Y ya solo con mirarlo, no necesito rotarlo, me doy cuenta que son exactamente iguales, este con este, ¿sí? Entonces, como son iguales, quiere decir que no son isómeros ópticos. Su imagen especular es exactamente igual al primero. Por lo tanto, este complejo no tiene isómero óptico. ¿Cómo me doy cuenta también, antes de dibujarlo, que este complejo no va a tener isómero óptico? Siempre que haya un compuesto que se llama meso, o sea que yo puedo dividirlo a la mitad, plantear un plano en el centro y como cortarlo a la mitad y que queden 2 mitades exactamente iguales, eso indica que no va a tener isómero óptico, porque al rotarlo me va a quedar exactamente el mismo complejo. Entonces, aquellos complejos que al romperlos al medio por este plano y que queden 2 partes iguales, quiere decir que es un compuesto meso. Y todos los compuestos meso no tienen isómeros ópticos, porque sus imágenes especulares son superponibles con el complejo inicial. Por lo tanto, son el mismo complejo. No existe el isómero óptico. Entonces, si yo ahora tuviera que contar cuántos estereoisómeros tiene este complejo, cualquier complejo que tenga 2 ligandos bidentados y 2 monodentados, voy a decir que tiene 3 estereoisómeros. 2 que son isómeros geométricos, este, y otro complejo más que es imagen especular de este primero. Por lo tanto, va a tener 1, 2, 3 y estereoisómeros. Fíjense, acá están de nuevo dibujados los mismos, ¿sí? Están representados ahora las etilendiaminas con estas llavecitas o con estas líneas que indican que unen 2 posiciones adyacentes. Dijimos que tenemos 2 isómeros geométricos, el trans y el cis, dependiendo de dónde están ubicados los cloros en este caso,
y el cis tiene isómero óptico. Por lo tanto, estos son los 3 estereoisómeros que tienen este tipo de complejos. Dijimos que dentro de los estereoisómeros, los que son imágenes especulares entre sí o isómeros ópticos entre sí se llaman enantiómeros. Y los que no son imágenes especulares entre sí, pero sí son estereoisómeros, se llaman diasterómeros. Por lo tanto, el trans es diasterómero con el cis. Y también el trans va a ser diasterómero con la imagen especular del cis. Pero los dos cis entre sí, el complejo y su imagen especular, entre sí son enantiómeros. Los diasterómeros entre sí tienen propiedades físicas diferentes y propiedades químicas que son similares, pero no son exactamente iguales. En cambio, los enantiómeros entre sí dijimos que tienen propiedades físicas y químicas exactamente iguales, salvo la dirección en donde gira la luz polarizada o si reaccionan frente a otros reactivos que también sean ópticamente activos. Y habíamos dicho que este trans es un compuesto meso porque se puede trazar una línea de simetría y dividir el complejo en 2 partes exactamente iguales. Y no tiene isómero óptico. Y se llama mezcla racémica a una mezcla donde haya exactamente la misma cantidad de cada uno de los 2 enantiómeros. O sea, si yo tengo una mezcla en donde tengo la misma cantidad de moles de 2 enantiómeros, esa mezcla no va a girar el plano de la luz polarizada, porque al tener exactamente la misma cantidad de los 2, la mitad lo giraría hacia un lado, la otra mitad hacia el otro, por lo tanto el plano de la luz polarizada no se modifica cuando se hace incidir sobre una mezcla racémica. ¿Hasta acá está claro? Yo tengo una pregunta. No me quedó muy claro el concepto de diastómero. Diasterómero. Ay, sí, perdón. Sí, todos los estereoisómeros son aquellos en donde se tiene un complejo, en donde los átomos todos están unidos de la misma manera entre sí, pero orientados de diferente forma en el espacio. ¿Sí? Dentro de los estereoisómeros distinguimos los enantiómeros y los diasterómeros. Los enantiómeros son aquellos estereoisómeros que son imágenes especulares entre sí. Por ejemplo, este cis con este cis son enantiómeros, porque uno es imagen especular del otro. Pero los isómeros geométricos entre sí, por ejemplo, el trans con el cis, se llaman diasterómeros, porque son enantiómeros, pero no son imágenes especulares entre sí. Entonces, este con este son diasterómeros, pero también el trans es diasterómero con la imagen especular del cis, porque yo podría haber empezado dibujando este y que la imagen especular sea esta, ¿sí? Entonces, los diasterómeros son aquellos estereoisómeros que no son isómeros ópticos entre sí. ¿Está claro? Ah, perfecto. Claro, entonces los dos de la derecha no son diasterómeros entre sí. No, son enantiómeros. Siempre que uno sea imagen especular del otro y sea isómero óptico, son enantiómeros. Pero Bien. todos son estereoisómeros entre sí. Gracias, profe. No es nada. Bueno. Ahora vamos a tomar el ejemplo de un complejo que tenga 3 ligandos bidentados. ¿Sí? Por ejemplo, uno que tenga 3 etilendiaminas. Entonces, lo podemos dibujar inicialmente así, siempre ligando los dos cada uno de los bidentados por las 2 posiciones en cis, por ejemplo, acá, acá y acá. Si dibujamos su imagen especular, nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Con este
adelante y adelante de este lado, este que va de arriba hacia atrás y este que va de abajo hacia atrás. Si ahora rotamos 180 este complejo, esta posición, por ejemplo, va a venir 1, 2, va a quedar ligado de arriba acá. Este lo rotamos 1, 2 y va a quedar acá. Este lo rotamos 2, va 1, 2 y va a quedar de abajo hacia atrás, como está acá. Y ahora comparamos este con el inicial, vemos que es diferente. Entonces quiere decir que este complejo con este complejo son isómeros ópticos entre sí, ¿sí? O son, como habíamos visto acá, enantiómeros, ¿sí? Y este no tiene otro isómero geométrico. Esta es la única forma de dibujarlo, porque cualquier otra forma que dibuje va a ser siempre el mismo, ¿sí? Por lo tanto, los complejos que tienen 3 ligandos bidentados tienen 2 estereoisómeros, que a su vez son enantiómeros entre sí, porque son imágenes especulares o isómeros ópticos entre sí. ¿Está? Bueno, fíjense, de este tipo de complejos también habíamos analizado la cantidad de isómeros geométricos que puede tener, que teníamos 3 ligandos diferentes y 2 de cada uno, todos monodentados. Entonces teníamos estas 5 posibilidades que ya las habíamos analizado. Y para ver todos los estereoisómeros tendríamos que probar ahora, una vez que dibujamos los geométricos, si cada uno de estos tiene a su vez isómero óptico. Si analizamos cada uno de estos, vemos que solamente este tiene isómero óptico, ¿sí? Si tenemos en cuenta lo que habíamos dicho de las moléculas meso o de los complejos meso, vemos que si partimos al medio o dividimos al medio cualquiera de estos otros 4, vemos que son complejos meso, que quedan exactamente igual, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos representado este, en donde tenemos las X serían las esferitas rojas, las Z las celestes y las L las verdes. Si dibujamos la imagen especular, vemos que si la rotamos, nos queda, en este caso, con que rotemos una sola posición, ya nos queda exactamente igual al primero, ¿sí? Lo mismo si dibujamos estos, ¿sí? Ven que si los rotamos, nos queda ya directamente la imagen especular, vemos que es exactamente igual al primero. Entonces, esta va a ser la única que no es meso y la única que tenga isómero óptico. Por lo tanto, si contamos ahora los estereoisómeros de este tipo de complejos, decimos que tiene 6 estereoisómeros. 1, 2, 3, 4, 5, más el isómero óptico de este segundo. Tiene 6 estereoisómeros y este con su imagen especular serían enantiómeros y todos los demás entre sí serían diasterómeros. Bien, entonces, cuando queremos analizar la cantidad de estereoisómeros de un complejo, lo primero que tenemos que hacer primero es dibujar todos sus isómeros geométricos. Una vez que dibujamos todos los isómeros geométricos, tenemos que probar si cada uno de esos tiene imagen especular diferente o no. Si tiene imagen especular diferente, quiere decir que tiene isómero óptico. Por lo tanto, va a ser un estereoisómero más. Si dibujamos la imagen especular y al rotarla se superpone con el primero, quiere decir que no tiene isómero óptico. Por lo tanto, va a existir solo como ese complejo. ¿Está claro? Profe, perdón, yo Sí. tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en el que está abajo a la derecha, Sí. si vos lo rotás 180 no te queda igual al primero. ¿Cómo sabes cuándo lo tenés que rotar y Claro. cuándo no? En general, uno lo rota 180 porque la imagen que ves en el espejo sería como
el mismo complejo girado 180, ¿sí? Por la imagen que te da el espejo. Entonces, lo más fácil es rotarlo 180 y superponerlo y ver si se superpone o no. Pero no necesariamente hay que rotarlo 180. Si vos, por ejemplo, como en este que está acá a la izquierda, ves que rotando una posición ya te queda exactamente igual, ya te das cuenta que es el mismo complejo, ¿sí? Lo de rotarlo 180 es porque en general la imagen que vos ves sería la misma inicial rotada a 180. Pero si vos ya ves que es igual, no es que solamente lo tenés que comparar con su imagen rotada a 180. ¿Sí? Genial, ahí me quedó más claro, gracias. No es nada. Profe, La idea una es consulta. probar si es exactamente igual al primero. Sí, O sea, tendría 6 estereoisómeros y un isómero óptico. 6 estereoisómeros y uno sería isómero óptico. Los otros 5 que están ahí son diasterómeros. claro. Todos son diasterómeros entre sí, salvo este con este, que no está dibujado acá, este con su isómero óptico, que serían enantiómeros entre sí. Genial. Profe, ¿y te puedo hacer una pregunta más Sí, del que vimos sí, antes? Del sí. caso ¿Este? con dos ligandos, el Este. anterior. Sí. Por Sí. ejemplo, si en el A vos lo rotás una posición y lo partís a la mitad, ¿no te quedaría meso? No, este nunca queda meso. Vos decís, este rotarle una posición, este No, que queda acá, este. del otro lado, sí. Y lo partís a la mitad y te quedan los aminos de un lado y los cloruros del otro. O sea, te queda uno y uno de cada lado cuando lo partís a No, la mitad. porque fíjate que si yo lo parto al medio, me queda un cloruro de cada lado, pero estos no están unidos igual. Este me queda del de arriba con el de acá y este me queda del de abajo con el de acá. Ah, ok. No es exactamente igual, ¿sí? No es como acá, que ponerle que acá lo rotas y acá sí, si lo parto al medio, me queda de un lado etilendiamina hacia acá y del otro lado, acá quizás se ve más fácil. Si lo parto acá, me queda la mitad exactamente igual al otro, Claro. ¿sí? Acá lo que en el otro estaba acá y acá, ¿sí? Y el trans estaba acá, ¿no? A ver. Estaba los cis acá. Tenías dos cis acá y acá el otro, ¿sí? Acá sería donde estaba el etilendiamina en el anterior y acá tenías un cloro y un cloro. Fíjate que si lo rompes, no, se ve mejor acá me parece, si lo rompes te queda mitad arriba y mitad abajo, Claro. no es exactamente igual. Genial. ¿Sí? Pensé que no influía mucho, pero está bien. Genial. Sí, sí, bueno, acá por ahí se ve mejor, ¿ves? Que está más de adelante. Si lo partís, sí te queda un cloro y un cloro, pero acá te queda arriba y acá te queda abajo. Lo que Gracias. pasa que ustedes, lo que hay que imaginarse es que no es que hay un cuadrado, uno arriba y uno abajo. Las 6 posiciones son equivalentes, ¿sí? Por eso yo lo puedo dibujar de distintas maneras. Fíjense acá, los cloros están en cis como en el cuadrado del medio, y arriba un NH2 y un NH2. Y acá los cis están acá, y este es exactamente igual a este, nada más que girado. ¿Sí? Yo si ahora tomo como que esto es arriba y esto es abajo, tengo un NH2 arriba, un NH2 abajo, y el cuadrado del medio me quedaría formado por este NH2, este cloro y este cloro. ¿Sí? Acá tendría el cuadrado y acá tendría NH2 arriba y NH2 abajo. Y estos estarían en posición cis en el cuadrado central. ¿Sí? Como están acá. Perfecto. Lo que hay que imaginarse es que las 6 posiciones son equivalentes y yo lo puedo rotar como sea y sigue siendo el mismo complejo. No le estoy cambiando de posición o de orientación espacial a cada uno de los ligandos. ¿Sí?
podría poner en el que sigue, fíjense, un cloro está abajo y el otro cloro en el cuadrado del medio. Este sería el cloro de abajo y este sería el cloro del cuadrado del medio. Entonces sería el de abajo, el de arriba, y estos 4 formarían parte del cuadrado del medio. ¿Sí? Y es el mismo rotado a este. Claro, ahí se ve mejor, ¿Sí? genial. Bien. Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien. Bueno. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también de los equilibrios y de la formación de los complejos de coordinación? ¿Sí? ¿Alguien preguntó? Profe, ¿le puedo hacer una consulta con ¿El respecto a anterior? Sí. Sí. Quedó un compuesto meso abajo a la derecha, ¿no? ¿Acá? Abajo a la derecha. Ese sí. Sí, es meso también. Ah, Porque bien, bien, si ese lo partís quería. a la mitad, por eso Sí, no quedó tiene igual. imagen especular. ¿Sí? Sí, Por sí, eso su perfecto. imagen en realidad no es que no tiene imagen especular, no tiene isómero óptico. La imagen especular es exactamente igual al primero. Bien. Bárbaro, gracias. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos hablado y habíamos mostrado de ejemplos de reacciones en donde se formaban estos tipos de complejos de coordinación que cuando los veíamos decíamos lo vamos a ver más adelante cuando veamos la unidad 4, ¿sí? Vimos, por ejemplo, en la obtención de oro, en la obtención de plata, ¿sí? Que se formaban esos complejos con cianuro y que después ese complejo con cianuro se desplazaba formando el complejo con el zinc, ¿sí? Que era más estable. Entonces, si tenemos un catión níquel más 2 en solución, dijimos que los cationes siempre están coordinados con moléculas de agua y están formando complejos con las moléculas de agua, como habíamos visto el caso del aluminio, ¿sí? Que dijimos que estaba coordinado con 6 moléculas de agua cuando se encontraba como catión aluminio más 3. En este caso tenemos el níquel más 2 en agua que va a estar formando este complejo. Pero si a esa solución se le agrega una especie que forme un complejo más estable con el níquel, va a desplazar a las moléculas de agua y va a terminar formando el complejo con ese ligando. Por ejemplo, el amoníaco forma un complejo más estable con el níquel, por lo tanto, va a ir reemplazando, podemos representar este proceso en 6 etapas, en 6 pasos, hasta llegar a reemplazar todas las moléculas de agua y llegar a este complejo en donde coordina con 6 amoníacos, ¿sí? Cada uno de estos pasos tiene una constante de estabilidad y podemos, por producto de las constantes de estabilidad de cada uno de los pasos, llegar a la constante de estabilidad de esta reacción, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que un complejo va a ser más estable que otro? ¿Sí? Esa constante de estabilidad va a estar influenciada por la carga y el radio del guión central. O sea, cuanto mayor sea la relación carga sobre radio del catión central, más estable va a ser la formación de, o más grande va a ser esa constante, ¿sí? Más desplazada hacia la derecha va a estar esa reacción. También va a ser más estable cuando el catión central tenga configuraciones electrónicas de 3 o de 6 de bajo spin. Esto lo vamos a ver más adelante, después vamos a retomarlo. Y también cuando el ligando que coordina por más de una posición, ese complejo va a ser más estable y esa constante va a ser todavía mucho más grande, ¿sí? Fíjense, ¿por qué se da esto? Esto es lo que se llama efecto quelato. Para analizar esto tenemos que analizar la entropía de la reacción. Si acá tenemos, por ejemplo, la formación del complejo que coordina con 6 amoníacos o el complejo que forma con 3 etilendiaminas, que también es octaédrico porque la etilendiamina cada uno coordina por 2,
vemos que la constante de estabilidad para la segunda reacción es 10 a la 18 y la de la primera es 10 a la 8. Quiere decir que el complejo con etilendiamina es mucho más estable que el complejo con amoníaco. Y eso es porque si analizamos la primera reacción, tenemos 6 amoníacos en la solución que reemplazan a 6 aguas y cuando vemos la parte de los productos tenemos la misma cantidad de moléculas libres, ¿sí? Partimos de 6 amoníacos libres y nos quedan 6 aguas libres. En cambio, en el caso de la etilendiamina, entran 3 etilendiaminas, pero reemplazan a 6 aguas. Entonces, cuando analizamos los productos, tenemos más desorden en los productos en el caso de la segunda reacción que en el caso de la primera. En la primera tenemos la misma cantidad de moléculas como productos y reactivos, en cambio en la segunda tenemos más cantidad de moléculas como productos que como reactivos. Entonces, por el aumento de la entropía en la segunda reacción, hace que siempre que se reemplacen en la esfera de coordinación ligandos monodentados por bidentados u otros que coordinen por más de una posición, siempre ese complejo que se forma va a ser más estable. ¿Sí? Bien. Y otro aspecto que también habíamos analizado cuando vimos la parte de metales es que el potencial redox de los metales de transición se modifican cuando estos complejos pueden formar complejos de coordinación, cuando estos metales pueden formar complejos de coordinación si hay especies en el medio que permitan que se formen, ¿sí? Entonces, el oro como metal no se oxida si está en presencia de aire, si no hay otra especie que ayude a que se modifique su potencial. ¿Sí? Si analizamos, el oro se oxida con un potencial, acá está el potencial de reducción, ¿no? Sería la reacción inversa, de 1,68. ¿Sí? Y el potencial del oxígeno para reducirse es de 1,23. Entonces, si hacemos el delta E, sería 1,23 menos 1,68, el que se reduce menos el que se oxida, nos da un delta E negativo. Por lo tanto, esta reacción no es favorable. Pero si esta reacción se hace en un medio donde haya presentes iones cianuro, el oro forma complejos con el cianuro que son muy estables. Fíjense que tiene una constante de estabilidad de 10 a la 39. Entonces, al haber cianuros en el medio, hace que este potencial se modifique y vamos a ver que ahora sí va a ser posible que el oro se oxide a oro más. Para hacer las cuentas, si consideramos que tenemos inicialmente una solución 1 molar de oro más y la colocamos en una solución 3 molar de cianuros, inicialmente tenemos 1 mol, si consideramos por litro de solución, de oro más y 3 moles de cianuro. Como esta constante es muy grande, podemos suponer que este equilibrio está muy desplazado hacia la derecha, por lo tanto, prácticamente todo el oro formaría el complejo, por lo tanto, en el equilibrio tenemos muy poca cantidad, prácticamente 0 de oro más, vamos a tener 1 mol de cianuro, porque tenemos 3 iniciales menos 2 que reaccionan, nos queda 1, y 1 mol del complejo porque suponemos que todo se desplazó hacia la derecha, prácticamente todo. Entonces, con esas condiciones iniciales y en el equilibrio, vamos a ver cómo se modifica este potencial del oro. Entonces planteamos la ecuación de Nernst. El nuevo potencial cuando se forma el complejo va a ser el E0, 1,68, menos 0,059 por el logaritmo de 1 sobre la concentración de oro más, porque esta reacción, ¿se acuerdan que la tenemos que escribir como reducción para poner acá menos 0,059 por el logaritmo de 1 sobre la concentración de oro más?
Y si planteamos la constante de equilibrio, esta acá va a ser igual a la concentración del complejo sobre la concentración de oro más por la concentración de cianuro al cuadrado, abajo, ¿sí? Y dijimos que esta nos quedaba 1 molar, esta también nos queda 1 molar, por lo tanto la constante va a ser 1 sobre la concentración de oro más. Si venimos acá a esta reacción, dijimos que era menos 0,059 por el logaritmo de 1 sobre la concentración de oro más, o lo que es lo mismo, ponemos más 0,059 por el logaritmo de 1 sobre la concentración de 1 sobre la constante de equilibrio. Por lo tanto, si hacemos la cuenta, esto nos queda un valor de menos 0,66 volts. Fíjense cómo varió el valor del potencial con el agregado de esa solución de cianuro. Entonces ahora, si hacemos el delta E, vamos a tener 1,23 menos 0,66 y nos va a dar un valor favorable. Por lo tanto, el oro sí va a poder ser oxidado por el oxígeno del aire en presencia de una solución de cianuro. ¿Sí? Esto era muy similar a lo que habíamos visto en la parte de metales, que habíamos visto que si había alguna especie en el medio que modificaba la concentración de los iones metálicos, variaba el potencial y podía cambiar el comportamiento de ese metal, que en un caso se oxide y que en otro caso no se oxide. En este caso habíamos visto que se podían formar hidróxidos, y en este caso vemos que se puede formar el complejo y hace que varíe el potencial de tal manera que ahora sí ocurra esta reacción redox. Esto después, si quieren, plantéenlo para llegar a este valor con estas condiciones iniciales y cómo quedaría planteada la ecuación. ¿Está claro? ¿Alguna consulta de esto? Bien. Otra cosa que también ya habíamos analizado era la capacidad que tienen estos oxoaniones, que habíamos analizado el del manganeso y el del cromo con los mayores estados de oxidación, la tendencia que tienen a reducirse, ¿sí? O su gran poder oxidante. Entonces, habíamos visto que el permanganato se reduce a manganeso más 2 en medio ácido y se reduce a dióxido de manganeso en medio básico, y el cromo más 6 existe como dicromato, que es de color naranja en medio ácido y se reduce a cromo más 3, y el cromo más 6 existe como cromato en medio básico, que es de color amarillo, y se reduce también a cromo más 3, pero en medio básico forma el hidróxido. Entonces, si comparamos los valores de potencial, vemos que en medio ácido tienen tanto el permanganato como el dicromato mucha tendencia a reducirse, porque tienen un valor de potencial positivo grande. En cambio, en medio básico, fíjense que tienen valores de potencial mucho menores, por lo tanto, disminuye su poder oxidante o su tendencia a reducirse. Fíjense que el cromato llega a un valor negativo de menos 0,12. ¿Sí? Entonces, tanto el manganeso con estado de oxidación más 7 como el cromo con estado de oxidación más 6 tienen mucha tendencia a reducirse o son muy buenos oxidantes en medio ácido. Estos diagramas de Frost del manganeso también los habíamos analizado, ¿se acuerdan cuando estuvimos analizando los diagramas de Frost? Y van a ver en el trabajo práctico, cuando vean la parte del manganeso, cómo se ven los diferentes el manganeso en los diferentes estados de oxidación. ¿Sí? El permanganato es de un color violeta, púrpura,
El manganato con estado de oxidación más 6 es de color verde. El dióxido de manganeso con estado de oxidación más 4 es un sólido negro. Con estado de oxidación más 3, que existe en medio básico, es un sólido de color marrón. Y el manganeso más 2 se ve transparente, pero en realidad es de un color rosa muy pálido. Ya vamos a ver por qué el manganeso más 2 se ve de un color muy pálido, en cambio el permanganato, acá igual está bastante diluido, se ve, si tomamos la misma concentración de una solución de manganeso más 2 y una de permanganato, vamos a ver que el permanganato se ve de un color violeta muy intenso y ya vamos a analizar por qué son diferentes las intensidades de color. Entonces, en general, van a ver que las reacciones que vean en el laboratorio es que el permanganato se dice que se decolora cuando se reduce frente a otro reactivo que sea capaz de reducirlo y pasa de violeta, en general se dice incoloro, pero esta solución en realidad sería de un color rosa muy pálido. Y cuando se reduce, eso es en medio ácido, ¿sí? ¿Se acuerdan que en medio ácido la especie más estable es el manganeso más 2? Cuando se reduce en medio básico, en realidad lo que se ve es como una mezcla de estas dos especies, del sólido, de los dos sólidos de estado de oxidación más 4 y estado de oxidación más 3, porque fíjense que la estabilidad es bastante similar entre uno y otro. Y en el práctico también van a agregar al principio un reactivo que los va a llevar de más 7 a más 6, van a ver este color verdoso y después van a llegar hasta estados de oxidación más bajos. Y el dicromato, entonces recuerden que tanto el dicromato como el cromato es siempre el cromo con estado de oxidación más 6. Esto es un equilibrio y el cromo no cambia de estado de oxidación. Es un equilibrio ácido-base, en donde en medio básico existe como cromato, que es de color amarillo, y si se le empieza a agregar gota a gota ácido, va a pasar al dicromato, que es de color naranja, ¿sí? Y al revés, si tenemos el dicromato en medio ácido y agregamos gota a gota una base, vamos a pasar a color amarillo por la formación del cromato. Entonces esto es un equilibrio y siempre el cromo está con estado de oxidación más 6. Fíjense, en medio ácido existe como dicromato y en medio básico existe como cromato. Bien. Vemos un poquito esto y después entran a hacer, faltan 6 minutos. Bien. La teoría del campo cristalino es una de las teorías que analiza cómo es la formación de los enlaces en los complejos de coordinación. Es la teoría más sencilla, que es la que vamos a ver nosotros, y a partir de los resultados de esta teoría podemos explicar por qué algunos compuestos son coloreados o no, la intensidad del color de esos compuestos, las propiedades magnéticas, si son paramagnéticos o diamagnéticos, los complejos, cómo es su estabilidad redox, ¿sí? Si son estables o inestables, si tienen tendencia a oxidarse o a reducirse, el catión central, y también cuál es la geometría que adoptan preferencialmente cada uno de esos complejos. ¿Se acuerdan que vimos que había complejos lineales, complejos octaédricos, cuadrados planos y tetraédricos, ¿sí? Entonces, a partir del análisis de esta teoría vamos a poder explicar estas propiedades de los complejos. Esta teoría lo que considera es que la interacción entre el metal central y los ligandos es puramente iónica, ¿sí? Entonces, que el catión central lo considera como una especie cargada positiva y los ligandos se van acercando, que también los considera como cargas puntuales, y cuando esos ligandos se acercan lo suficiente, se produce una repulsión entre los electrones de los ligandos y los electrones del catión metálico, ¿sí?
Entonces, al producirse esa interacción entre los electrones, genera que los orbitales d, que se acuerdan que son 5, que inicialmente están degenerados, o sea que los 5 orbitales d tienen la misma energía, al acercarse esos ligandos hace que los orbitales d del catión central se desdoblen y se separen en más de un nivel, o sea que cambien su energía, que no sigan todos teniendo la misma energía. Entonces, fíjense, recordamos cuáles son los 5 orbitales d. Estaban dxy, dz y dzx, que estos orbitales eran 4 lóbulos que se encontraban sobre las diagonales si consideramos las coordenadas cartesianas, ¿sí? X y z, estos 4 lóbulos de cada uno de estos 3 orbitales se encuentran en las diagonales de los ejes. En cambio, el dz cuadrado y el dx cuadrado menos y cuadrado se encuentran sobre los ejes. El x cuadrado menos y cuadrado sobre los ejes x, y, los 4 lóbulos, y el dz cuadrado sobre el eje z, ¿sí? Por encima y por debajo y el anillo. Entonces, si consideramos que vamos a formar un complejo octaédrico, los que se van a acercar van a ser 6 ligandos. Y si consideramos que esos 6 ligandos se van acercando por los ejes de coordenadas, estos ligandos van a interaccionar más con estos 2 orbitales que se encuentran sobre los ejes que con estos 3 orbitales que se encuentran en las diagonales. Entonces, al interaccionar más con estos 2 orbitales, hace que su energía aumente y que la energía de los 3 orbitales que están sobre las diagonales disminuya con respecto a la energía inicial de los 5 orbitales d. ¿Sí? Entonces, consideramos los 5 orbitales d del catión central que inicialmente están a la misma energía y al acercarse los ligandos hacen que 3 de esos orbitales disminuyan su energía y 2 de esos orbitales aumenten su energía. Aumentan la energía aquellos que están orientados justo por donde consideramos que están llegando los ligandos. Son y 58. Si quieren, ahora van al campus, hacen el parcialito y nos volvemos a encontrar acá para ver un ratito más. Termino de explicarles unas cositas más. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Bueno, los espero acá cuando terminen.